Tema trimestral. Exhortaciones pastorales para la Iglesia. Estudio bíblico 22. El carácter del obrero cristiano. Introducción. 3 asuntos fundamentales deben estar latentes en la mente de todo creyente. 1. Al haber depositado en fe en la persona de Jesucristo, el converso viene a ser un cristiano. 2. Todo creyente es un obrero en la obra del Señor. 3. El cristiano, como obrero del Señor, requiere ciertas características sin las cuales se descalifica como obrero y también como cristiano. A los pastores, oficiales de la Iglesia, miembros de las diferentes mesas directivas, y al miembro promedio, les es requerido por Dios que posean peculiaridades bien definidas que les den credibilidad a su confesión y servicio cristiano. Para esto, Pablo utiliza figuras muy gráficas las cuales sugieren lo que el cristiano es: soldado, atleta y labrador. Pensamiento central. Todo cristiano, como obrero del Señor, debe poseer las características que Él requiere. Texto áureo. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Segunda Timoteo 2, 1. Nuestra lectura bíblica se encuentra en Segunda de Timoteo 2, 1 al 10. Versículos 1 y 2. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pablo utiliza un imperativo para empezar este capítulo: esfuérzate. La exhortación de Pablo a Timoteo es que se revista de poder. Como el verbo está en el tiempo presente, y este en el idioma griego indica una acción continua, la exhortación entonces es: continúa revistiéndote de poder. No te detengas en el constante fortalecimiento de tu vida espiritual. Esta primera exhortación adquiere importancia al asociarse con las figuras del soldado y el atleta. ¿Cómo es que el obrero cristiano se reviste de poder? Buscando la gracia que es en Cristo Jesús y llenándose del Espíritu Santo. Y esto se obtiene orando, estudiando las Escrituras, congregándose, la obediencia a los preceptos del Señor y el servicio cristiano. Versículos 3 y 4. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Tanto aquí como en el capítulo 1, verso 8, el verbo es sunkaikopateson, y debe traducirse: sufre penalidades con, o comparte el sufrimiento. ¿Con quién debía sufrir estas penalidades? Las posibilidades son: con los hermanos maltratados en Éfeso, o con los perseguidos. El apóstol, no solamente le pide que encargue a hombres fieles lo que había oído de él, sino que sufra con él las penalidades que conlleva el ser cristiano y ministro del Evangelio. La noche que fue entregado, Jesús dijo a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicción, Juan 16, 33. Aquí aflicción es tlipsis, que se traduce como aflicción, o tribulación. Por lo tanto, una de las características del obrero cristiano es la disposición a sufrir. Versículo 5. Y también el que lucha como atleta, no es coronado si no lucha legítimamente. En el verso 5, Pablo utiliza una figura tomada de las competencias que los luchadores tenían cuerpo a cuerpo. La lucha habla de un encuentro entre dos, en que se siente la presencia del contrario. La lucha espiritual no es abstracta, como muchos se imaginan. Es real, concreta y personal. ¿Pero qué se requería de los atletas para ser declarados vencedores? Que lucharan conforme al reglamento de las competencias. Luchar legítimamente significa vivir la vida cristiana y desarrollar el trabajo del Señor de acuerdo con lo que Él espera de uno. Por eso Pablo escribió: así que, yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire. 1 Corintios 9, 26. Versículos 6 y 7. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. La figura que sigue, labrador, y el verbo que utiliza el apóstol, trabajar, son muy gráficos. En primer lugar, por labrador se entiende aquel que labra la tierra, esto es, quitar todo lo que es perjudicial. Luego, llama la atención el verbo que utiliza el apóstol, el cual en Reina Valera 1960 se traduce trabajar.
En el idioma original es copiao. La primera acepción que dan los diccionarios griegos a este es trabajar hasta el cansancio agotador. Lo que le está diciendo a su discípulo Timoteo, es que el servicio en la obra del Señor es una entrega total e incondicional. Ya en su primera carta Pablo le había dicho, que por esto mismo trabajamos, nos fatigamos, quedamos exhaustos, y sufrimos oprobios. 4:10. Versículos 8 y 9. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. El verso 8 empieza con la exhortación a que Timoteo se acuerde de Jesucristo. Primero, porque todo el pasaje trata sobre el precio de ser un buen siervo de Jesucristo. Por lo tanto, quien tiene en la memoria los padecimientos y muerte de Cristo, estará dispuesto a sufrir y morir por él. Segundo, porque acordarse de Jesucristo es mantener la centralidad del mensaje de la Iglesia. Pablo añade, del linaje de David. Esta expresión, en primer lugar, señala la humanidad de nuestro Señor. En tiempos apostólicos surgió una secta conocida como los docetas, que negaban la humanidad de nuestro Señor. En segundo lugar, habla del mesianismo de nuestro Señor. Estas palabras junto con las que siguen, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, vienen siendo parte del credo de la iglesia primitiva. Versículo 10. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Llegamos ahora a uno de los pasajes más conmovedores de las epístolas paulinas. Le dice a Timoteo que él soporta las aflicciones y está dispuesto a morir por amor a los escogidos. Esta nobleza define con claridad lo que es un obrero de Cristo. Lo que le preocupaba a Pablo eran los escogidos. Que ninguno de ellos se fuera a perder. Pablo imitaba a nuestro Señor en el amor por la Iglesia. Cuando escribió a los Corintios, se vio forzado a defender su ministerio. Para probar su autoridad apostólica y la legitimidad de sus trabajos, hizo referencia a sus sufrimientos. Diccionario. Esfuérzate, del griego, endunamo, hacer algo fuerte, revestirse de poder. Una mejor traducción sería, sigue revistiéndote de poder. No significa esmerarse, sino fortalecerse. Encarga, del griego, paratítemi, que literalmente significa depositar. Los hombres fieles que enseñarían a otros, primero tendrían que ser depositarios de las verdades que comunicarían. Eran calificados, porque habían tomado el examen y lo habían aprobado. Legítimamente, del griego, nomimos, según el reglamento, según las normas de las luchas. Entendimiento, del griego, súnesis. Esta palabra se usa en el Nuevo Testamento en referencia al entendimiento que procede de Dios, algo espiritual. Lucas 2:47, donde se traduce inteligencia. Resucitado de los muertos, según el Nuevo Testamento, Cristo no resucitó por su propia cuenta, sino que el Padre lo resucitó. Su muerte fue parte de su humillación voluntaria. Su resurrección, parte de la exaltación que el Padre le dio por haberse humillado. Penalidades, del griego, kakopateo, que literalmente significa sufrir malos tratos. Preguntas de repaso. ¿Cómo se reviste el obrero cristiano de poder? Mencione las 5 maneras que permiten al obrero cristiano revestirse de poder de acuerdo con lo explicado en el punto 1 de este estudio. De acuerdo con 2 Timoteo 2:3-4, ¿cuál es una de las características del obrero cristiano? ¿Qué se requería de los atletas para ser declarados vencedores? ¿Qué era lo que negaban los de la secta conocida como los docetas?